La Liga Árabe se da cita en Arabia Saudita con el regreso de Siria al club y la guerra en Ucrania como puntos centrales a discutir e impulsar. La visita sorpresa de Zelensky y la bienvenida de Bashar al-Assad marcaron este día de alta diplomacia y también contrastes en el mundo árabe. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Destacamos. El líder de facto sirio, Bashar al-Assad, es bienvenido de regreso a la Liga Árabe después de una suspensión de 12 años por la guerra civil de Siria. Al-Assad pide más cooperación a sus colegas árabes. Hasta allá llegó también y de sorpresa el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para hablar a los líderes de la Liga Árabe. Sin ahorrar algunas críticas, Zelensky les pidió ayuda y vínculos más estrechos con Ucrania. Y en la contracara, los líderes del G7 se reúnen en Hiroshima, Japón. Acordaron nuevas sanciones contra Rusia. El G7 se comprometió a prohibir el acceso de Rusia a tecnología, equipos y servicios que pudieran ayudar en su guerra contra Ucrania. Se lo contamos. Una cumbre de la Liga Árabe que rompió el congelamiento con Bashar al-Assad. El líder de facto sirio fue recibido por todo lo alto en Jeddah, Arabia Saudita, donde las naciones árabes se dan cita. Fueron 12 años de aislamiento, primero la primera árabe y luego Bashar al-Assad intentaba aplastar la consiguiente guerra civil siria. El grupo de países árabes necesitan causar asuntos urgentes en la región y algo que no pueden sin al-Assad, dicen. Una cálida bienvenida para el retornado presidente sirio Bashar al-Assad. Durante más de una década fue un paria expulsado de la Liga Árabe y aislado por la mayor parte de la región por reprimir brutalmente a su propio pueblo. Pero Assad ha dejado de ser un intruso. Describió su retorno a Jeddah, Arabia Saudita, como una reunificación de la hermandad árabe. El pasado, presente y futuro de Siria es el panarabismo, el arabismo de la pertenencia permanente, no pasajera. No se habló de la pasada financiación del país anfitrión a grupos opositores en Siria, ni hablar de intentos de derrocar a Assad. En cambio, el presidente sirio pidió a la Liga Árabe que respete la soberanía de su país. Porque la Liga Árabe debe recuperar su papel en la curación de las heridas, no en profundizarlas. Lo más importante es dejar que los asuntos internos sean manejados por su propia gente y todos tenemos que evitar la interferencia externa y ayudar solo cuando se nos solicite específicamente. De vuelta en Siria, las áreas controladas por la oposición en el norte estaban repletas de manifestantes que se sienten traicionados por la Liga Árabe. Todavía aspiran a tener una nación democrática y ver a al-Assad fuera del poder. Estamos aquí porque la Liga Árabe está vergonzosamente tratando de normalizar esto. ¿Cómo pueden los líderes árabes reunirse con este criminal? El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, solía apoyar a la oposición siria, pero en la cumbre tuvo un tono diferente. Dijo que esperaba que el retorno de Siria a la Liga Árabe conduzca a un final de su crisis. Una crisis que ha matado a casi medio millón de personas y ha desplazado a otros 23 millones. Reordenamiento de poderes también en Oriente Medio. El analista Miquel Ayestarán nos amplía ahora mismo desde Estambul. Miquel, saludos. Y bueno, veíamos la Liga Árabe justificó la invitación a Bashar al-Assad para intentar abrir un canal de comunicación. ¿Cómo ha sido este primer encuentro tras 12 años de brutal guerra civil en Siria? ¿Borrón y cuenta nueva? Bueno, por encima del contenido político de esta reunión, por encima de las consecuencias prácticas, yo creo que la presencia de Bashar al-Assad envía un mensaje simbólico con el que sus vecinos, que tomaron parte activa en la guerra en apoyo a la oposición armada y a distintos grupos islamistas, le reconocen ya como el ganador de la guerra en Siria y la persona que puede intentar sobre todo arreglar algunos problemas que emergen de Siria y que afectan al resto de la región, como el tráfico de drogas o la crisis de refugiados. La intervención del presidente, la intervención de Bashar al-Assad ha abordado temas como la reconstrucción del país o el retorno de los millones de refugiados, la mayoría en países vecinos como Turquía, Jordania o Líbano. El problema es que estos refugiados ven en el régimen de Assad al gran obstáculo para volver y no una solución.
Y lo pregunto también porque Al-Assad llega con el tema de las sanciones a la mesa. ¿Es posible que la Liga Árabe las levante? Bueno, las principales sanciones las impone Estados Unidos y esas de momento no se van a levantar. Pero aliados de Washington, como Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos, esperan que al menos se flexibilicen para poder ayudar a Siria, porque como siempre ocurre con este tipo de sanciones que se imponen a países, quienes las pagan de verdad son los más vulnerables, ¿no? Los árabes, como decías antes, lo que quieren desde luego es pasar página y sobre todo esperan, como hemos comentado, que Bashar al-Assad arregle algunos problemas que realmente emergen de Siria y les están afectando a todos, sobre todo el tráfico de droga. Por otro lado, también hay que recordar que este proceso de hoy, por eso decía que era simbólico, va a llevar tiempo, porque hay países como Qatar o Marruecos que han aceptado la vuelta de Siria para no romper el consenso en la Liga, pero no piensan normalizar relaciones. Miquel Ayesarán, quédate con nosotros, porque hasta esa cumbre en Jeddah viajó el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. La visita sorpresa responde también a un deseo del país anfitrión de Arabia Saudita que intenta ejercer mayor influencia diplomática global. Los estados árabes han defendido un estatus de neutralidad con respecto a la guerra en Ucrania, sobre todo por sus estrechos lazos con Moscú. Zelensky acusó a algunos de los líderes presentes de haber cerrado los ojos al proceder ilegal de Rusia. Escuchemos. Los ucranianos nunca eligieron la guerra. Nuestras tropas no fueron a otras tierras. No nos involucramos en anexiones ni en el saqueo de los recursos de otros países. Pero nunca nos someteremos a ningún extranjero ni colonizador. Por eso luchamos y estoy seguro de que todas sus naciones entenderán el sentir que nos mueve y todas sus naciones entenderán el llamamiento que hago hoy aquí, un noble llamamiento a todos ustedes para que ayuden a proteger a nuestro pueblo, incluida la comunidad musulmana ucraniana. Y Miquel Ayesarán sigue con nosotros. Miquel, una visita que sorprendió a muchos. Decíamos, el presidente Zelensky sobre todo pidió apoyo a los líderes árabes allí presentes, pero ¿cómo se podrían reordenar las posiciones del mundo árabe en torno a este pedido? El mundo árabe es un terreno complicado para Zelensky, por eso esta es una visita valiente porque hay que tener en cuenta que lo que quiere el presidente ucraniano sobre todo es ganar respaldo en una zona del mundo que permanece neutral en la guerra y donde Rusia gana peso día a día, cada vez es más fuerte el peso que tiene Moscú. Los saudíes hay que recordar que ya lanzaron una propuesta de mediación entre ucranianos y rusos, esto fue el año pasado, y además fueron claves en un importante intercambio de prisioneros. Lo que ocurre realmente es que Riad cuenta con unas relaciones mucho más estrechas con Moscú que con Kiev y además están reforzadas, no hay que olvidarlo, por la cooperación que tienen ambos países que son productores de petróleo dentro de la OPEC. Miquel Ayesarán, muchas gracias en Estambul. Gracias a vosotros. Y en el terreno de guerra, Bakhmut sigue siendo el epicentro de los enfrentamientos en el este de Ucrania, donde el grupo de mercenarios rusos Wagner intenta tomar los últimos barrios del oeste de la ciudad. Bueno, las tropas ucranianas, mientras tanto avanzan en los flancos periféricos, algo que también reconoció el líder del grupo mercenario ruso. Soldados ucranianos cerca de Bakhmut disparan sobre las posiciones rusas con granadas de mortero, una situación tensa para ambos bandos. Esta semana hemos vivido un ataque intenso. Nuestras tropas avanzaron algo hasta detenerse cerca del canal. Es difícil expulsar a los rusos de esa posición, pero estamos en ello. Es bueno que los rusos no nos encuentren. Responden a nuestros disparos sobre otras zonas verdes. La actividad del enemigo aumenta. Creo que cuentan con suficiente munición y efectivos en esta zona. Con todo, el jefe del grupo de mercenarios ruso, conocido como Grupo Wagner, no cree en la toma de Bakhmut en los próximos 2 días. Hay un distrito urbano que se llama Aeroplano. Es una especie de fortaleza inexpugnable de edificios de varios pisos en el suroeste de Bakhmut, que es escenario de intensos combates.
No parece que Bakhmut se pueda tomar completamente mañana o pasado. El líder de los mercenarios advierte de que una retirada parcial del ejército ruso facilitaría un ataque frontal por parte de Ucrania. Estas imágenes serían del ministro de Defensa ruso en un puesto de mando, no en Bakhmut, sino en la región ocupada del sur de Ucrania, Zaporilla. Pero se desconoce el lugar y hora exactas de su visita. Los analistas coinciden en que Zaporilla podría ser el escenario de una contraofensiva ucraniana a gran escala. Mientras tanto, los soldados ucranianos en Bakhmut sueñan con el fin de la guerra. Cuando ganemos esta guerra, tendré que recuperarme y acostumbrarme de nuevo a la vida como civil. Vasil sueña con recuperar su vida en las montañas. Bueno, Rusia, en medio de todo esto, ha declarado este viernes al grupo ecologista Greenpeace como una organización indeseable. El Kremlin acusa al organismo de significar una amenaza para el orden constitucional y para la seguridad de la Federación Rusa. Moscú además culpa a la Asociación Ecologista de promover desde el inicio de la guerra en Ucrania una propaganda antirrusa, incitar a un mayor aislamiento económico y al endurecimiento de las sanciones. Las etiquetas de indeseable o de agente extranjero se han aplicado a decenas de ONGs extranjeras en Rusia desde que la clasificación comenzó a operar por primera vez en el año 2015. Y otra gran cumbre de este día, la primera cumbre del G7 en Hiroshima, Japón, donde los líderes de las 7 naciones más industrializadas del mundo anunciaron nuevas sanciones contra Rusia por su invasión a Ucrania. Y con ellas quieren socavar la maquinaria de guerra de Moscú, eso dice el comunicado, cortando sus vías de financiación y el acceso al material y a la tecnología que pueda emplearse para su industria militar. Los 7 trabajarán también con terceros países para evitar que Moscú eluda las sanciones a través de ellos. El G7 secundó además los planteamientos del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para lograr la paz, afirmando que no puede haber un acuerdo que equipare a una víctima del agresor ni a una paz justa sin la retirada completa e incondicional de las tropas rusas. Legado de las consecuencias fatales de una guerra nuclear. El Parque de la Paz de Hiroshima, donde Estados Unidos dejó caer su primera bomba nuclear en 1945. Memorial en defensa de la paz y telón de fondo de este G7 que arranca en Japón. En la mente de los líderes no solo está la devastación del pasado, sino también Vladimir Putin y sus amenazas nucleares. El anfitrión del G7, el primer ministro nipón Fumio Kishida, quiere que de esta cumbre salga un compromiso mundial contra las armas nucleares. La triste realidad es que la guerra de Ucrania demuestra que las armas nucleares siguen estando tan presentes como siempre, no solo por las amenazas de Vladimir Putin, sino también por la historia de las propias armas nucleares que Ucrania entregó a Rusia en la década de 1990. La pregunta que se hacen muchos desde entonces es si habría invadido Putin alguna vez Ucrania de haber conservado esas armas. Es el segundo año consecutivo que la guerra de Ucrania monopoliza la cumbre del G7. Los líderes anuncian un nuevo paquete de sanciones que pretende restringir el comercio y uso de diamantes extraídos, tratados o producidos en Rusia, y también dar más apoyo a Kiev. Se espera la visita de Volodymyr Zelensky, que se sumará a la cumbre el domingo. Lo que ahí se decida es muy importante. Es esencial que nuestro presidente esté presente para defender nuestros intereses. También se espera que Zelensky se reúna al margen de la cumbre con el primer ministro indio Narendra Modi, en un intento de convencerlo para que renuncie a apoyar a Rusia en beneficio de Ucrania.
Bueno, mucho más de qué hablar sobre el tema del G7 en Japón. Rosa Casals, mi colega, ya está en el estudio. Bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias, Jenny. Bueno, parte de las conversaciones de esta cumbre del G7 en Japón se centrarán en encontrar una postura común para oponerse a lo que Washington y otras democracias occidentales denominan coerción económica por parte de China. Se trata de la acusación de que Pekín toma represalias económicas cuando otros gobiernos o empresas hacen algo que no le gusta, por ejemplo, mantener vínculos con Taiwán. Este punto en la agenda del G7 ha desatado la ira de China. China nunca ha recurrido a la coerción ni a la intimidación. Siempre se ha opuesto a la hegemonía, el unilateralismo y la diplomacia coercitiva. Instamos al G7 a que se amolde a las tendencias actuales, que es la apertura y la inclusión, y se abstenga de ejercer la diplomacia coercitiva y en grupos cerrados y exclusivos. Y entre tanto, en Estados Unidos, las negociaciones sobre el techo de la deuda entre la administración de Joe Biden y el Congreso están estancadas. Así lo reconocieron tanto fuentes de la Casa Blanca como del sector republicano. La situación se produce mientras el presidente Biden se encuentra en Japón asistiendo a la cumbre del G7. Desde la parte republicana argumentaron la decisión de poner pausa a las negociaciones porque no estaban siendo productivas, dicen. El tiempo juega en contra porque el límite actual de 31,4 billones de dólares ya fue alcanzado el pasado enero. El gobierno está recurriendo actualmente a dinero de sus reservas para pagar las deudas que ha contraído, pero el Departamento del Tesoro estima que esas reservas se agotarán el 1 de junio. Es decir, que de no llegar a un acuerdo, Estados Unidos estaría en default en menos de 2 semanas. Una década después de sufrir el peor embate de una crisis económica que sacudió al país, los griegos acuden a las urnas este domingo. El proceso de recuperación económica es prioritario en la agenda de los partidos con mayores probabilidades y cuestión de supervivencia para los pequeños empresarios. La columna vertebral de la economía de Grecia son negocios pequeños como este. Aceites de oliva 24K tiene su sede aquí en Patras. Este que sale por aquí es su mejor producto. Oro. Christos Aroukatos quiere expandir el negocio familiar que fundó hace 10 años. Actualmente emplea a 9 personas. Solo el 15% de su producto se vende en Grecia. El resto se exporta a Estados Unidos, Egipto y la Unión Europea. Un seguro ante cualquier posible crisis local. Vamos a ocuparnos de todo y luego dar el siguiente paso y abrir una sede más grande y exportar también a otros países. Solo nos preocupa el costo de todo esto. ¿Cómo mantener los costos en niveles bajos? Las olivas usadas para este aceite vienen de 6.000 árboles de toda la región. Los árboles de Christos en este olivar son parte de lo que este año se espera que sea una cosecha récord para los productores griegos de aceite de oliva. Pero el aceite de oliva solo representa el 9% de las ganancias agrícolas griegas. Para mantener el crecimiento aquí, todas las industrias del país necesitan seguir expandiéndose. La deuda nacional de Grecia en 2022 alcanza el 171.3% del PIB. Aunque es aún la mayor de Europa, es un 23.3% menor que en 2021, cuando rozaba el 200% del PIB. Uno de los partidos que podrían vencer en las cercanas elecciones aplicaría políticas para detener esa reducción de deuda, según afirma el gobernador del Banco Central griego. El sistema político griego ha aprendido las lecciones, duras lecciones de la crisis. Nadie se atreverá a dar marcha atrás al progreso que este país ha hecho en los pasados 10 años, un progreso basado en enormes sacrificios para los griegos. Los expertos económicos dicen que los bancos necesitan más libertad para dar préstamos a los pequeños comercios. De casi 1 millón de pequeñas empresas, solo alrededor de 30.000 llenaban los criterios de los bancos para recibir préstamos. Eso indica que el dinero escasea. Quien llegue al poder tras los comicios del domingo sabe que es necesario impulsar a empresas pequeñas y medianas que están creciendo como el de aceites de oliva 24K.
El gigante deportivo Adidas comenzará a liquidar parte de la mercancía de su extinta asociación Yeezy a fines de este mes. La marca alemana cortó lazos con el rapero Kanye West el año pasado luego de que este hiciera comentarios antisemitas. La controversia provocó una caída en el precio de las acciones de Adidas y afectó los resultados de la compañía. Las ganancias de las ventas se donarán a organizaciones internacionales. Y tenemos más asuntos, Jenny. Directamente, Rosa, hacia los Estados Unidos, donde una semana después de la expiración del llamado Título 42, las autoridades han visto una caída significativa en los cruces irregulares de la frontera sur en México. En estos primeros días, desde que finalizó la medida, se permitía la expulsión inmediata de migrantes, registró un 70% menos de detenciones. Y por otra parte, el Departamento de Seguridad Nacional reportó que desde el 11 de mayo, cuando expiró el Título 42, llevó a cabo más de 11.000 deportaciones y devoluciones formales de migrantes que cruzaron la frontera sur de forma ilegal. Actualmente la medida vigente es el Título 8, que contempla la expulsión de Estados Unidos por 5 años y posibles penas de cárcel, así como el enjuiciamiento para reincidentes. En Ginebra, la Organización Mundial de la Salud alertó este viernes de un alarmante aumento de los brotes de cólera en el mundo, particularmente en el este y en el sur de África, pero también aumentan los contagios en Haití. La organización advierte que unos 24 países han registrado brotes de cólera desde enero hasta mitades de mayo, pero la enfermedad amenaza a unos 1.000 millones de personas en 43 países considerados en riesgo epidémico, sobre todo ahí, en donde hay condiciones insalubres debido a las inundaciones. La Unión Europea y Estados Unidos condenaron las últimas ejecuciones en Irán de 3 manifestantes considerados culpables del asesinato de miembros de las fuerzas de seguridad en las protestas de noviembre. Organizaciones como Amnistía Internacional denuncian en cambio que los manifestantes no tuvieron debido proceso. Al contrario, los informes hablan de presión para lograr falso testimonio y una inexistente investigación de los hechos. Pese a todo, hoy hubo nuevas protestas antigubernamentales en Teherán. La indignación en Irán no cesa. La muerte de Mahsa Amini el pasado año ha llevado a miles de personas a salir a las calles en señal de protesta. Protestas que el régimen de Teherán sofoca con extremada dureza. Según fuentes oficiales, el viernes fueron ejecutados 3 hombres por el cargo de odio contra Dios: Masjid Qasemi, Salehmir Hashemi y Said Jacobi. Estados Unidos llamó a no aplicar la pena de muerte. Este episodio revela que el régimen iraní no ha aprendido la lección de las protestas que comenzaron con la muerte de Mahsa Amini en septiembre del año pasado. Instamos una vez más a los líderes iraníes a poner fin a la pena de muerte, los simulacros de juicio y a respetar los derechos humanos. Los iraníes reclaman en las calles desde hace semanas que se ponga fin a las ejecuciones. A los 3 hombres se les imputó un ataque mortal sobre fuerzas de seguridad. Todo inventado, dice Masjid Qasemi, en un mensaje enviado a su familia desde la cárcel. Me obligaron a confesar bajo tortura que tenía un arma. No dejaron de golpearme para que confesara su versión del delito frente a una cámara. Bajo tortura, tuve que repetir lo que me dijeron. Pero yo no tenía ningún arma, ni cometí ningún delito. Muerte al régimen que mata a nuestra juventud es una de las demandas que gritan hoy en las calles de Teherán. Voces a las que no se puede hacer oídos sordos. Mucho más ha pasado este día en el mundo, lo pasamos a revisar en el siguiente resumen de noticias. El escritor Salman Rushdie hizo su primera aparición pública desde que fue apuñalado por un extremista musulmán en agosto pasado. Rushdie apareció durante la gala de los premios de escritores PEN America en Nueva York. El autor perdió la visión en un ojo, así como el movimiento de una de sus manos en el atentado contra su vida. Zimbabue ha comenzado a liberar a más de 4.000 prisioneros como parte de una amnistía presidencial.
Las autoridades aseguran que la medida aliviará el hacinamiento en las cárceles. La amnistía llega pocas semanas antes de las previstas elecciones en el país surafricano. El presidente de China, Xi Jinping, presentó los planes de desarrollo comercial y de infraestructura de Pekín para Asia Central. El líder chino fue anfitrión de una cumbre de 2 días a la que invitó a los líderes de 5 países de la región. Y una historia de reivindicación. Brittney Griner está lista para la nueva temporada de baloncesto después de perderse la del año 2022. Es que pasó 10 meses en una prisión rusa acusada de posesión de drogas. Griner quedó profundamente marcada por aquella experiencia que incluyó un canje de prisioneros entre Estados Unidos y Rusia. Bueno, en abril pasado dio a conocer que trabajaba con la ONG Bring Our Families Home. Es una iniciativa de familiares que tienen a sus seres queridos como rehenes en el extranjero. Brittney Griner recibió un caluroso recibimiento a su regreso a la cancha. Era su primer partido de baloncesto tras ser detenida en Moscú en febrero de 2022. Las autoridades encontraron vaporizadores con aceite de cannabis en su equipaje. Griner pasó 10 meses en prisión tras declararse culpable por posesión de narcóticos. Volvió a Estados Unidos en diciembre gracias a un espectacular canje de prisioneros. Griner aprovecha ahora su popularidad. En abril anunció que colabora con Bring Our Families Home, una campaña creada el año pasado por familiares de rehenes estadounidenses y detenidos injustamente en el extranjero. No vamos a parar. No vamos a dejar de luchar, no vamos a dejar de llamar la atención sobre los que están ahí afuera. Ya era una activista LGBTQ+, y la primera deportista abiertamente gay patrocinada por Nike. En julio de 2020, Griner dijo que no creía necesario que el himno nacional sonara antes de los partidos de la Liga estadounidense, algo que ha cambiado a su vuelta de Rusia. Y concluimos con fútbol porque en la Bundesliga, la Liga Alemana, el Friburgo mantiene sus aspiraciones para lograr el pase a la Liga de Campeones. Ello luego de imponerse al Wolfsburgo por 2-0. Vamos a ver cómo Niels Petersen, que anunció su retiro final de la temporada, marcó el segundo gol decisivo en el penúltimo partido de esta temporada. Con este resultado, el Friburgo queda en el 5º puesto, empatado de momento a puntos con Unión Berlín. Para el Wolfsburgo, esta derrota es un revés en su lucha por las plazas europeas. Y aquí nos despedimos. Como siempre, muchas gracias por su atención y por su sintonía. Soy Jenny Pérez. Esto es Deutsche Welle para ustedes desde Berlín. Hasta pronto.